Bienvenidos a la exposición de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, de la Cátedra de Derecho Romano, encabezada por el doctor magíster Hernán García. El tema a tratarse, las obligaciones en general. Los integrantes del grupo son José Luis Jiménez, Carlos Moya, Ángel Morales, Osvaldo Morales, Alex Cerezo, Cristian Samuesa, Paul Romero, Osvaldo Collago, Paula Minagua. Obligaciones, origen y elementos. Origen. Obligación deriva del latín obligatio y a su vez del verbo obligare, que significa sujeción física y moral. Según el derecho romano, obligación es la relación jurídica en la cual una persona llamada acreedor tiene derecho a exigir de otra persona llamada deudor una determinada prestación. Si el deudor no cumple con la prestación, el acreedor podrá demandarlo. Según el diccionario de Cabanelas, la obligación es un precepto de inexcusable cumplimiento. Ahora bien, el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1453, las obligaciones nacen ya sea del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de las personas que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son tres: sujeto, objeto y causa. Sujeto. Los sujetos son dos. Sujeto activo es el acreedor, o sea, aquella persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. El acreedor tiene un derecho personal que se encuentra en el activo de su patrimonio. Sujeto pasivo es el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. Para el deudor existe una deuda que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. Objeto, o sea, prestación. El objeto de la obligación puede consistir en dar una cosa, hacer, ejecutar una determinada conducta o no hacer, o sea, abstenerse de realizar una conducta. Causa es el tercer elemento de las obligaciones. Es el fin de las obligaciones que persiguen y que se propusieron a la hora de establecer la obligación. Clases de obligaciones. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles, las que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Se puede evidenciar otras clases de obligaciones que se contemplan en el cuarto libro del Código Civil ecuatoriano, tales son: obligación condicional, obligación de plazo, obligación alternativa, obligación facultativa, obligación de género, obligación en general, obligación divisible e indivisible, obligación de cláusula penal, obligación de conservar, obligación de hacer y obligación de no hacer. Fuente de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, según Gallo en Antigua Roma, son dos: el delito y el contrato. En la actualidad, las fuentes de las obligaciones son cinco: el contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley. Delito. Él viene del latín delictum, que significa antijurídico, hacer daño a otra persona. Cuasidelito. El cuasidelito es un hecho que es sin culpa, sin intención de hacer daño a la persona. La ley es una norma que se debe cumplir y es de interés común para toda la sociedad. De las obligaciones. Contrato del acuerdo de las voluntades para generar obligaciones de tal manera que si no genera obligaciones no hay contrato. Por lo tanto, todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Clasificación de los contratos. Se clasifican en 1. Contrato unilateral, 2. Contrato bilateral, 3. Contrato oneroso, 4. Contrato gratuito, 5. Contrato conmutativo, 6. Contrato aleatorio, 7. Contrato principal, 8. Contrato accesorio, 9. Contrato solemne y 10. Contrato consensual. Y cuasicontrato, fuente no convencional de las obligaciones, que se contraen sin convenio y nacen del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella misma. Transmisión de las obligaciones. Para el derecho romano, las obligaciones son intransmisibles activa y pasivamente. No cabe, por tanto, que el acreedor ceda su crédito a otra persona como consecuencia de la sucesión in locum et in luis defecunt. Pasaba por al eres los elementos activos y las deudas del patrimonio, con lo que el sucesor se subrogaba también en los créditos y las deudas que el causante tenía respecto del terceros. Representación procesal. El acreedor nombraba al tercero cognitor o procurator suyo, con el encargo de actuar en el juicio contra el deudor, a fin de obtener la prestación debida por este. Este representante procesa no puede reclamar en nombre propio, sino en el demandante, cuyo derecho ejercita jurídicamente es un simple operador del acreedor. Transmisiones. Delegati.
se trataba de alguien tomara el puesto del acreedor o del deudor. En el primer caso, de legatio crediti, el titular de un crédito requiere o invita a su deudor para que en el sucesivo quede obligado frente a un nuevo acreedor a quien se delega el crédito existente. Al nuevo acreedor. El segundo, de legatio debiti. Un deudor promete, con el debido consentimiento o el pago de la deuda. Esto se da cuando uno tiene una deuda con un acreedor y a la vez un derecho de un deudor. Transfiere así su deuda a su deudor y queda así libre de obligaciones. Económicamente significa una transmisión de las obligaciones, pero jurídicamente equivale a una extinción de la obligación originaria y a la creación de una nueva. Los contratos. Nociones generales. Los juristas clásicos califican de contratos de aquellos acuerdos de voluntades generadores de obligaciones sancionadas por el jus civil. En el derecho moderno se considera contrato todo acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Clases de contratos. Contratos unilaterales y bilaterales. En los primeros nace la obligación para una sola de las partes, por ejemplo, el mutuo. En los segundos surgen obligaciones para ambas, ejemplo, compraventa y contrato de arrendamiento. Contratos a título oneroso y a título gratuito o lucrativo. En los primeros, a la pérdida patrimonial que sufre una de las partes por la ejecución de la prestación. Corresponde una pérdida patrimonial. De la otra parte, compraventa. Uno se desprende de una cosa y otro de otra. Por ejemplo, las tierras y el dinero. Gratuitos o lucrativos. Son aquellos contratos en los cuales solo una de las partes sufre una pérdida patrimonial en beneficio de la otra donación. Contratos juris civiles y juris gentium, derecho de gentes, según que sean exclusivos de los ciudadanos romanos. Puedan ser celebrados entre romanos y extranjeros o solo extranjeros. Contratos de derecho estricto y de buena fe. Negocios stricti, juris. Derecho estricto. Son aquellos que obligan taxativamente a tener de lo prometido o pactado. El contenido de estos negocios jurídicos se halla fijo y previamente determinado por la letra de la ley. Contratos reales. Mutuo. El mutuo es un contrato unilateral. Consiste en la transmisión de la propiedad de dichas cosas. El comodato. El comodato o préstamo de uso consiste en la entrega de una cosa a otra persona para que la use gratuitamente. El depósito. El contrato de depósito consiste en la entrega de una cosa mueble para que el depositario la custodie gratuitamente. Contratos formales. El contrato verbal es la estipulación o promesa estipulada, es decir, instada mediante una pregunta. Contratos consensuales. La compraventa. Consentimiento. El contrato produce obligaciones desde el momento en que las dos partes se ponen de acuerdo respecto al objeto vendido. La merx es del objeto a venderse o a alquilarse. Garantía de los vicios ocultos. Ius edicendi. El deudor está obligado a entregar la cosa al arrendatario y al arrendatario le toca el disfrute de el arrendamiento de la cosa. Al arrendador está obligado a entregar la cosa y al arrendatario el disfrute de la cosa siempre y cuando hay un desembolso económico frente a esto. Contratos verbales, literalis, re consenso. Contratos verbales. El contrato verbal romano consiste en la estipulación o promesa estipulada. El stipulatio o estipulación se celebra por medio de una pregunta y una respuesta. Esta forma era exclusiva de los ciudadanos romanos. La pregunta y la respuesta surgía el que ignoraba y el que respondía a una obligación, en virtud de la cual el segundo quedaba obligado en relación con el primero a dar la cosa, la suma indicada. El primero tenía la facultad de exigir el cumplimiento. Los requisitos del contrato estipulado eran los siguientes. La primera, la exigencia de la oralidad, que constituye la esencia del acto. La presencia simultánea de ambas partes en la celebración del acto. Debe exigir congruencia entre las preguntas y las respuestas. Contratos literales. En Roma todo ciudadano acomodado disponía de libros de entrada y salida, y respectivamente libros de caja en donde se registraba sus ingresos y gastos. En este libro había una página destinada a exigir los pagos, desembolsos hechos que servían para crear una obligación o transformar una ya existente. El deudor quedaba obligado a restituir al acreedor la suma que según el libro decía. Cancelación o aceptación. Constituye un modo de extinción común a las obligaciones verbales o literales. En efecto, el antiguo ius civil exige para extinguir la deuda un acto de cancelación formal. No basta que el acreedor obtenga materialmente lo que se debe mediante la solución del pago.
sino que además se precisa otro requisito para quedar liberada, una forma civil obligatoria si se origina la aceptación, acto de cancelación formal de la deuda verbis o literalis, que seguía el pago efectivo, pasa a convertirse en una remisión de la deuda, es decir, la extinción de la misma.